Desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, nos volvemos a comunicar con ustedes en dos horarios, en este día miércoles, como todas las semanas, para hablar de autoproducción de alimentos, de temas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, con el manejo del ambiente urbano. Y hoy estamos pensando que es momento propicio para conversar acerca de la importancia y de la forma de manejar los frutales en el huerto familiar. En realidad es muy interesante el hecho de aquellos que desean empezar con un huerto familiar, el tener la posibilidad de, en los espacios que nos permitan los terrenos de los lugares en los que vivimos, reemplazar o, digamos, al diseñarlo, pensar en plantas frutales en lugar de algunas plantas que simplemente nos aportarían solamente, digamos, sombra o solamente algún aspecto paisajístico, ¿no es cierto? Seguramente todos deseamos tener fruta de buena calidad, nos encanta poder tomar la fruta directamente del árbol y poder aprovecharla. Las conversaciones de sobremesa de los fines de semana sobre las frutas y lo que uno obtiene en cada una de sus casas son siempre, están siempre listas para ocurrir. O sea, es un tema recurrente y disfrutar del sabor y de la calidad y de la variedad de las frutas es también un entretenimiento. Además, para quien va a empezar la actividad de huerta y no tiene preparado el suelo y no tiene demasiado tiempo y que sobre todo no tiene el hábito de todos los días trabajar en la huerta, que es lo que la huerta exige, en eliminar malezas, en ver si hay insectos, en el riego, comenzar con algunos pocos árboles frutales y utilizar la corona que hacemos alrededor de ellos y que siempre mantenemos libre de malezas. El árbol nos invita siempre, porque lo vemos más frecuentemente que, digamos, a una planta de huerta, nos llama a verlo, su estado, utilizar esa corona bajo el árbol que formamos para regar, ¿no es cierto?, que a veces llamamos cazuela o contenedor, ¿no es cierto?, o cazoleta, y alrededor de la tierra trabajada o de la tierra abonada alrededor de la planta, podemos empezar con alguna actividad también de huerta, es decir, aprovechar ese pequeño espacio para plantar algunas plantas de lechuga. En el verano colocar ahí algunas semillas de zapallo que se vayan luego desparramando y con poco trabajo, con poca tarea y tiempo, empezar con algún trabajo de huerta. Luego vendrá la recompensa, ¿no es cierto?, de la producción de esos árboles, que va a ser seguramente siempre bienvenida, apreciada. Es un motivo también de acercar a los niños a la naturaleza. Los que tenemos más años vivíamos en esta ciudad, teníamos por deporte en las tardes cuando nuestros mayores dormían la siesta o cuando eran esas tardes de invierno que queríamos aprovechar el sol de las horas de las 2 a las 4 de la tarde, de tener identificados los lugares donde había baldíos, donde había casas abandonadas y había plantas, normalmente de citrus, para ir ahí a recoger y a juntar y a comer bajo la planta. Hay una enorme variedad de plantas, no solamente citrus, que son de cultivo sencillo dentro de todo y satisfactorias, ¿no? Pero básicamente las podemos dividir, si ya queremos empezar a hablar un poco más en profundidad acerca de ellas, en, bueno, todo lo que sean citrus, es decir, las plantas que dan por fruto un hesperidio, así se llama ese fruto recubierto de una cáscara y lleno de vesículas, con el jugo característico de ellas. De ellas podemos mencionar como muy comunes las plantas de limón, las plantas de naranja, las plantas de pomelo. Menos conocidas son las plantas de lima, de las que hay ya muy pocas, pero que había en nuestra zona muchísimas. El sabor de la lima es muy tenue, prácticamente de un cierto dulzor, y de ahí viene la combinación de lima-limón de alguna bebida comercial que estamos consumiendo, ¿no es cierto? De cortar, digamos, el sabor tremendamente dulce de la lima con el ácido del limón.
y obviamente los distintos tipos de naranjo, ¿no? Esas plantas, los citrus, son plantas de hoja perenne, es decir, si bien van cambiando sus hojas, tienen hojas durante todo el año. Son plantas interesantes en las que hay que estar muy atentos porque prácticamente no tienen un momento del año en el que estén, digamos, sin actividad, porque ni bien terminan de cosecharse los frutos, como en esta época en invierno, algunas, como las que no son, digamos, de las que llamamos de ombligo, después vamos a entrar un poquito en ese detalle, que son frutas digamos, de naranjos para jugo, a veces prolongan su producción hasta bien entrada la primavera, ¿no es cierto? Pero inmediatamente que terminan de producir, o simultáneamente en el caso de estas últimas, comienzan a dar flores que son los llamados azahares que perfuman nuestros jardines. Así que están en un ciclo permanentemente de trabajo y producción, por lo cual son plantas a las que hay que asistir con riego, hay que asistir con algunos cuidados. Ya vamos a hablar brevemente de los cuidados generales de todas las plantas frutales. Y luego están las de hoja caduca, que podemos dividir en dos grandes grupos. Perdón, dentro de los citrus me olvidé el kumquat y la mandarina, ¿no? Y con sus varias especies o variedades. De las plantas de carozo y de pepita, es el otro grupo que son plantas que en invierno están sin actividad, que son plantas de producción de primavera-verano, ¿no es cierto? Así que tienen estas sí, dos ciclos marcados, en el invierno hay que atenderlas menos, por eso son interesantes para tener debajo de ellas algún cultivo de huerta, mientras la planta no tiene hojas y no demanda tanta agua. Las de pepita, digamos, son las conocidas manzanas y peras, ¿no es cierto? Membrillero, en algunos casos, aunque como es una planta de un clima más seco, se cultiva poco acá, justamente porque en su fruto, ¿no es cierto?, la semilla tiene esa característica. Y están, por otro lado, las que son de carozo, ¿no? Como el durazno, como la ciruela, que también, digamos, dentro de ella tenemos que incluir algunas menos conocidas como los almendros, como las avellanas, y otras que son de un fruto que se llama sincarpo, es decir, una forma de fruto, de flor, digamos, que hace las flores hacia adentro, y esas flores son, la prueba de que esas flores están adentro del fruto son cuando en los higos comemos y sentimos las semillas en el interior del fruto, ¿no es cierto? Higos de color verde, higos de color negro que son de sabor más intenso. Y además de ellas, una enorme variedad que no están, digamos, tan en el repertorio comercial. ¿Cuáles son los cuidados en general para las plantas? Primero, en la plantación, en general, todo lo que es de producción, tiene injertado sobre una base que llamamos pie, que apenas sobresale de la tierra, que puede ser de la misma especie o puede ser incluso de otra especie. No entremos muy en detalle porque el tema es largo, pero en el caso de los citrus, todas las naranjas de ombligo que nosotros consumimos provienen de una única planta que por una mutación produjo este tipo de naranja. En realidad uno ve un fruto expandido y en la base hay una especie de ombligo, por eso el nombre, que cuando uno corta con cuidado la fruta se encuentra con que en realidad ese es otro fruto, digamos, es como una especie de gemelo del naranjo que estamos comiendo. Estos naranjos no se reproducen por semilla porque darían variación, se tienen que hacer por injerto para que la planta que se críe dé el mismo tipo de fruto. Y por lo tanto todos los naranjos injertados provienen, como decimos, de esta única planta que en el mundo produjo esta mutación y luego se diseminó para lo que tenemos en cultivo. En general todas, aunque no sean naranjos, aunque sean limones, aunque sean ciruelos, tienen un pie que es de otra especie más resistente. Se busca que la planta se adapte bien al terreno, que no sufra con el exceso o la falta de agua, que sus raíces sean fuertes y sean capaces de trabajar. Y encima de ello se injerta la variedad deseada, que es la que nos va a dar el tallo y la copa. Entonces, en la plantación es clave, cuando se prepara el pozo donde se va a colocar,
identificar el lugar donde está colocado el injerto. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, hay un engrosamiento en la base del tallo, en la corona, así, la parte que divide el tallo de la raíz. Ahí hay un engrosamiento y ese es el injerto. O digamos, ese es el efecto que el injerto produce en la madera de la planta que lo recibe, que es como una especie de hipertrofia, de crecimiento, ¿no es cierto? De crecimiento exagerado para sostener a ese individuo que va a crecer sobre él. Ese injerto debe quedar a ras del suelo, inmediatamente a ras del suelo, no debe quedar sumergido dentro de la cavidad del pozo, porque tendríamos dos problemas. Primero, problemas de enfermedades y segundo, nacimiento de ramas que corresponden no al injerto, sino que corresponden a la planta base o a la planta porta injerto, y nos estaría dando un tipo de fruta o un tipo de crecimiento de menor calidad. Esto pasa en todos, en los citrus, pasa en los durazneros, pasa en los ciruelos y todas las demás plantas. Luego requieren de un tutorado inicial. El tutorado es el sostén a través de una estaca de madera o un trípode de estacas o unas riendas, digamos, de sujeción al estilo de las antenas de comunicaciones, ¿no es cierto?, que le permitan mantenerse erguidas. Necesitamos que al principio esa planta sea abonada, se le coloquen abonos orgánicos, como compost, como lombricompuesto, sea regada abundantemente, y va a demorar 1, 2 y a veces 3 años en darnos alguna producción. Todo ese tiempo hay que vigilar distintas plagas que se presentan, digamos, en el ciclo de vida de la planta, que son plagas de insectos, insectiles, y plagas que son normalmente hongos, ¿no es cierto?, o bacterias, menos ocasionalmente, pues ya las plantas vienen preparadas con resistencia a ellas, y que hay que controlar con la colocación de productos que tengan cobre. Si ustedes van a cualquiera de los viveros, pueden encontrar oxicloruro, o pueden encontrar nombres comerciales como Cineb, que son reconocibles porque son de color azul, digamos, intenso, ¿no es cierto?, que es el color del sulfato de cobre, y que se utilizan fumigando, digamos, las hojas de las plantas en los momentos en los que se pueden producir este tipo de infecciones, que es en los momentos de elevada o media temperatura elevada y mucha humedad. Esos son los cuidados básicos de sostenimiento. Las plagas varían un poquito de acuerdo a la especie, ¿no es cierto? Otro día nos vamos a extender para hablar un poquito más acerca de cuáles son esos productos. De hecho, contamos aquí con un manualcito que es de INTA, donde está explicado el tema, y que los invitamos a pasar a ver. Ahora lo vamos a subir al grupo de gente que está trabajando en el tema de huerta para que lo tengan disponible. Hay plantas que, por ejemplo, los nogales europeos y los nogales criollos menos. Los nogales criollos producen mucho antes, pero los nogales europeos demoran entre 5 y 7 años, ¿no es cierto?, en producir. Y hay, digamos, otra planta que es también como un nogal, pero que es americana, que es la nuez de pecan, muy adaptada a nuestra zona, que también tiene un diferimiento, digamos, de la plantación hasta la producción de varios años, ¿sí? No hay que olvidarnos aquí, aunque no es estrictamente un frutal, del olivo, como otra alternativa para tener en el huerto. Habría que trabajar un poco en las variedades, pero recordemos que en nuestro distrito tenemos un viejo monte de olivos que en su momento dio producción y que permitió, digamos, el abasto, digamos, al menos familiar con la producción. De hecho, los olivos que tenemos aquí en el Jardín Botánico todos los años dan fruto, así que es una planta también viable para nuestra zona. Vamos a hacer una pausa para distendernos un poco, para que ustedes nos acompañen un ratito más. Mientras tanto, vamos preparando material para hablarles, no ya de la especie, sino de las variedades que podrían ser recomendables e interesantes para cultivar aquí en nuestra zona.
libero al invierno que estaba cautivo en tu pensamiento. Afuera junio volcaba su angustia de lluvia sobre mi pecho. Un sol magro y tembloroso, mi corazón que lloraba no supo decirte nada. Rodaron palabras vacías como en el paisaje las hojas caídas. El invierno escribe palabras de frío con las ramas secas, con las hojas muertas, con su mudo lápiz de helado rocío, con el cuerpo flaco de un perro aterido, con el humo triste de mi aliento tibio. El invierno escribe palabras de frío, palabras marchitas. Dice que te has ido para no volver. Escribe palabras de frío con las ramas secas, con las hojas muertas, con su mudo lápiz de helado rocío, con el cuerpo flaco de un perro aterido, con el humo triste de mi aliento tibio. El invierno escribe palabras de frío, palabras marchitas. Bueno, para ayudarnos en la decisión de qué tipo de citrus o qué tipo de fruto de carozo y pepita comprar, tenemos alguna información de lo que está disponible en la zona, pero creo que la recomendación básica, ya que en el caso de citrus el mayor problema es una plaga, una mosquita, ¿no es cierto?, que genera la podredumbre temprana de los frutos y que tiene un ciclo que, digamos, se produce un ataque de esta mosquita en el momento en que los citrus amarillean. En general, de citrus solamente vamos a mencionar que se los divide, ¿no es cierto?, en dos grupos: naranjos de ombligo, que son habitualmente para consumo directo, o naranjos de jugo, que son variedades un poco más dulces, pero de tamaño más pequeño y piel más fina. En general, el naranjo de ombligo tiene una piel más gruesa, con alto contenido de alcohol en las vesículas, ¿sí? Pero todas, tanto naranjas como mandarinas, como pomelos, sufren el ataque de estas mosquitas de los frutos, ¿no es cierto? El ciclo, digamos, es el nacimiento, digamos, en el suelo, a través de un huevo que queda desde el año, de un huevo que queda, digamos, del año anterior, depositado allí por una larva, el ciclo es una larva que nace de un huevo dentro del fruto y que baja al suelo para dejar una crisálida allí que luego da esta mosquita que vuelve a colocar el huevo dentro de la fruta, y es el daño que nosotros vemos. Entonces, las técnicas de mantenimiento de citrus se basan en mantener el suelo debajo de la copa carpido, limpio, o con algún cultivo, digamos, que nosotros estemos siempre trabajando para evitar el crecimiento de estas plantas. De hecho, hay muy buenos resultados con coberturas, por ejemplo, de hiedra en la base de los citrus, porque en las hiedras nacen y crecen naturalmente arañas que se comen a estas larvas y por lo tanto no hay infección.
Y si no, hay que recurrir al cuidado de colocación de mosqueros, que son botellas de color amarillo, botellas plásticas pintadas de color amarillo, con levadura, limón con azúcar dentro de ellas, que atraen a la mosca impidiendo o evitando que vayan todas, digamos, al fruto. Estos citrus, ¿no es cierto? Quiero mencionar, porque no se puede hablar de todas las variedades, ¿no es cierto?, que dentro de los kumquat, lo que normalmente llamamos quinotos, hay alguna diferencia técnica entre kumquat y quinoto, pero digamos que quinoto es ese más silvestre, digamos, de sabor más fuerte, de sabor más ácido, con mucha semilla, y el kumquat es un poco más redondeado, más dulce y de piel más fina. Entre ellos hay una variedad que se llama Weiwa y otra que se llama Nagami, que son dulces, digamos, y de muy buena producción. En los limones siempre se distingue entre los limones de producción estacional, ¿no es cierto?, producción primavera o estival, y los que llamamos de 4 estaciones, que tienen también una importantísima producción en otoño, desde marzo en adelante. En este momento, esos limones están cubiertos de limones, es muy fácil conseguir limón en las casas en esta época gracias a la producción de este limón de 4 estaciones. Hay una variedad de limón de 4 estaciones que se llama Génova. En mandarinas hay mucha variedad, Hay aquellas que son las criollas, que como en el caso del quinoto son aquellas de sabor más ácido, digamos, y mayor contenido de alcohol en la cáscara, que tienen mucha semilla, a pesar de lo cual son jugosas. Luego aparecen unas mandarinas de la variedad Nova, muy jugosa, de piel fina y que tiene menos semilla. O Kitsu, que es fruto chato, grande, sin semilla y cáscara suelta. Murcot, que es un fruto mediano con semilla y cáscara pegada, pero muy dulce. Y volvemos a mencionar a la criolla. Entre las mandarinas hay variedades que llamamos bergamotas, que son de mayor tamaño, cáscara a veces suelta, a veces pegada, de un sabor intermedio entre la criolla, digamos, y la mandarina dulce, ¿no es cierto?, pero de gran volumen, ¿no es cierto? La naranja de ombligo más conocida o que se consigue ahora comercialmente es la New Hall, dulce, jugosa y de fruto grande. Y luego hay algunos variedades más, ¿no es cierto?, de ombligo, como la Lane Latte, que tiene por diferencia con la primera tener la cáscara un poco más suelta. Y de fruto mediano y piel fina, poca semilla, pero para jugo, las variedades Cioles y la variedad concretamente llamada naranja de jugo. También está la Valencia, que es una naranja muy común, que la vemos en los patios, digamos, muy persistente, muy longeva, que produce una mandarina de pequeño tamaño, y bastante cantidad de semilla, pero muy jugosa y muy tolerante, digamos, a las plagas como la que hemos mencionado. Dentro de los pomelos, el más común es el Star Rub, que es el pomelo grande, achatado, verdoso antes de terminar, digamos, la fructificación o la maduración plena, y luego se pone de un color amarillo ambarino. Y hay una variedad que tiene pulpa de color rojo, normalmente llamados de vino sanguíneos. Lo mismo pasa con las naranjas, que son también mutaciones y hay que estar atentos a que aparecen a veces comercialmente y poder conseguirlos, ¿no es cierto? De lo que tiene que ver con damascos, la recomendación es que siempre que se plantan damascos debe haber por lo menos 2 plantas, porque el damasco tiene un gran porcentaje de polinización cruzada, así que se necesitan 2 individuos para que haya mucha producción. Un individuo a veces produce damasco, pero lo produce en poca cantidad, en menor cantidad. En cuanto a las menos conocidas, como el almendro y el avellano, para quienes tengan la oportunidad de comprar alguna planta y tener alguna vez, van a encontrar que esa planta va a producir, luego de una hermosa floración, un fruto carnoso, coriáceo, ¿no es cierto?, que hay que luego de sacado, digamos,
esperar el momento en que ese fruto se parta y se descubra dentro de él el carozo, tanto de avellana como de almendro, y ese es el momento de la cosecha. Es una planta interesante porque es para nuestro conocimiento es raro, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, algunas que no hemos mencionado, ¿no es cierto?, que son plantas como los castaños, ¿no es cierto? Los castaños son exigentes, hay que encontrar el punto, el suelo, no soportan la humedad, la inundación, son plantas de montaña, pero una vez establecidos producen un fruto que tiene una cobertura como espinosa dentro de la cual está el castaño, ¿no es cierto?, que producen en enorme cantidad. Cereza y guindo son plantas poco cultivadas, son muy poco tolerantes a los calores, ¿no es cierto?, así que necesitan de ese clima fresco, aireado, de zonas de montaña o climas, digamos, un poco menos estrictos en verano que el nuestro. Por eso son poco recomendables, pero para quien tenga un lugar con media sombra, o sea, sol solo de la mañana y sombra por la tarde, y pueda lograrlo, son plantas interesantes porque la producción es exquisita, obviamente. Los ciruelos se dividen en ciruelos de pulpa, bueno, en negros, ¿no es cierto?, colorados y blancos, ¿sí? Típico ciruelo colorado es el cristal, la variedad cristal. Y se dividen por la forma de la fruta en redondeados o de forma de corazón de buey. Hay una especie de ciruelo pequeño con esa forma que remite a un corazón, ¿no es cierto?, que está comercialmente disponible con ese nombre, corazón de buey. Y luego hay de fruto de piel oscura, piel roja o digamos amarronada roja y pulpa roja completamente, que es la variedad remolacha. Y hay la que es más común encontrar, la Santa Rosa, de piel roja y pulpa amarilla. Y en los duraznos tenemos dos variedades, Daki y Gold, que son duraznos muy comunes en nuestra zona del tipo tradicional. Luego está el durazno japonés achatado, ¿no es cierto? Y hay muchas variantes que se pueden conseguir, que esporádicamente se consiguen, porque no se producen en gran cantidad comercialmente, pero que es interesante buscar. Lo que sí les queremos recomendar, estas plantas que se comercializan aquí en la zona, hay que averiguar si proceden del vivero de la Facultad de Agronomía de Esperanza, que no siempre está activo de la misma manera, pero que cuando se consiguen produce, digamos, plantas mejoradas para nuestra región. En nuestra región los ciruelos, ¿no es cierto?, y los duraznos sufren de una enfermedad similar, de una plaga similar a la que hemos mencionado para los citrus, es decir, son atacados por insectos que se meten dentro de la carne y desvalorizan la calidad del fruto y obviamente lo arruinan comercialmente, aunque pueda ser utilizado en la mesa sacando esas partes que están afectadas con alguna podredumbre o utilizados como jugo. Pero el éxito, digamos, de una planta de ciruelo o de durazno en nuestra zona se basa en que sean de producción temprana, es decir, que ni bien salidos del invierno comiencen a florecer, con el riesgo de heladas tardías obviamente, comiencen a florecer y den producción temprano, digamos, en el fin de la primavera y comienzo del verano. Cuando las variedades se van a una producción más de verano, es cuando sufren todos los problemas que estamos hablando recién de moscas de las frutas, ¿no es cierto?, que desvalorizan su producción. Un capítulo breve lo vamos a dar acerca de los higos. Dijimos que había higos de tipo verde y higos de tipo negro. Los higos de tipo negro normalmente son más útiles para dulce, ¿no es cierto?, para consumo, digamos, seco. Los verdes son normalmente preferidos para consumo directo porque tienen mayor cantidad de agua, por lo tanto en el dulce, digamos, son complicados de manejar. Pero también han aparecido algunas variedades rosadas. A eso hay que estar atento porque no se consiguen siempre, pero para quien tenga el gusto de producir este tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta.
Así que reiteramos, es el momento del año en que podemos decidirnos a plantar estas especies. Si vamos a plantar plantas de higo, ¿no es cierto?, plantas de ciruela, de durazno, de damasco, conviene protegerlas. Las heladas pueden afectarlas en la plantación, no así los citrus, que soportan muy bien hasta 5 grados bajo cero de temperatura. ¿Y cómo proteger entonces a una planta de durazno, de damasco? Bueno, hay que recurrir a de una manera artesanal, que es envolverlas con, por ejemplo, las bolsas de harina que a veces descartan las panaderías, o recurrir a un tejido que se vende en todos los viveros, que es un tejido antiheladas, que digamos es una tela muy finita, ¿no es cierto?, pero que tiene la virtud de tomar toda la humedad del ambiente, con lo cual genera una capa de protección. Si se hiela, digamos, esa cobertura, el hielo hace reparo, digamos, de la helada sobre la piel de la fruta, y luego cuando se deshiela deja la humedad también en el suelo. Esa tela se llama pao pao y se consigue comercialmente. Se envuelve la planta tratando de no pegarla al tronco, sino que formar una especie de cono, ¿no es cierto?, apoyándose en la copa y sujetándola de alguna manera con tierra o con algún elemento al suelo para que genere una especie de carpa, digamos, ¿no es cierto?, donde toque la planta puede haber problemas de helada, pero donde logremos que no lo haga, va a generar, digamos, esa cámara de calor que va a ayudar al desarrollo de la planta, y así evitarnos el disgusto de perder una planta por una helada intensa o por una helada tardía. Bueno, esto ha sido un poco un panorama de lo que podemos tener en nuestro jardín como complemento de la producción hortícola, y como decíamos al principio, también la posibilidad de empezar cuidando, digamos, alguna de estas plantas frutales, y en el entorno, en la base de ellas, comenzar a hacer algunas pequeñas huertas, ¿no es cierto?, para producción de verduras de hoja o para producción de plantas en el verano. Les agradecemos que nos hayan acompañado en 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Soy Rubén Broda, del equipo de gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.